7:14 minutos de la mañana, seguimos en nuestra conversación con el concejal del municipio Sucre, Juan Carlos Vidal. Antes de pasar, y le dejaba la pregunta en el aire de los proyectos para el 2017, precisamente quería hacer un análisis con usted, o que usted me diera su opinión de cómo termina el año para la Mesa de la Unidad Democrática. Usted es representante del partido Primero Justicia, y algunas personas aseguran pues que uno de los puntos más importantes de este año, que fue la mesa de diálogo, lo que hizo fue darle oxígeno al gobierno. ¿Está de acuerdo con eso? Eso es una posición, nosotros no la compartimos, y permíteme que te hable del diálogo y que te hable del referendo sin ningún complejo y sin ningún prurito, ¿no? Nosotros vemos lo que pasó en el país como un partido de fútbol. Hay gente que nos pregunta por qué no se dio el referendo. Quienes nos escuchan que saben de fútbol, el deporte mundial, el equipo que es el gobierno se sintió débil, se sintió en desventaja y se cerró atrás. Se cerraron los 11 jugadores, desde el portero hasta el último delantero se cerraron atrás para evitar que viniera el gol del referendo. Pero además no les bastó con cerrarse los 11 jugadores atrás, sino que agarraron al árbitro y lo pusieron también a defender y a evitar el gol. Y agarraron a los señores que estaban alrededor del estadio, que son los señores de seguridad y orden público, que en este caso son los militares, y les pusieron unos chores y los pusieron también en la defensa para evitar que se produjera el gol del referendo. Eso trajo una consecuencia terrible para el país, porque los hechos que acabamos de ver hace unos días en Ciudad Bolívar es producto del desencanto y del hastío de la gente al ver que no hay una solución. Han pasado 45 minutos de ese primer tiempo, y estos días navideños son una especie de esos 15 minutos de descanso del intermedio entre el primero y el segundo tiempo que viene en enero. Nosotros quisiéramos hacerle un llamado muy respetuoso a las instituciones. No podemos seguir permitiendo, a través de la trampa y a través del ventajismo y a través de la componenda, que se cierre la salida electoral en el país. La gente quiere un juego limpio, la gente quiere participar, la gente quiere expresarse. Escuchemos al padre Arturo Sosa. El padre Sosa no solo que es la figura más importante de la Compañía de Jesús a nivel mundial, Así es. No solo que después el Papa Francisco es una de las figuras más importantes a nivel mundial de la Iglesia Católica, sino que es un venezolano de excepción que está muy al tanto de la situación que está pasando en el país. Y precisamente al padre Sosa no podemos nosotros calificarlo de ser un hombre complaciente con la oposición. Todo lo contrario, ha sido crítico del gobierno, pero ha sido aún más crítico quizás de la oposición. El padre Sosa ayer nos decía que la situación que está sucediendo a nivel social en el país es muy delicada, es grave, que un país democrático no puede tener presos políticos y que un país democrático tiene que haber elecciones. El padre Sosa decía que la suspensión de las elecciones ha traído como consecuencia un poco este cuadro que estamos viendo. Ayer el padre Arturo Sosa aseguraba también, y quiero rescatar una de sus palabras, que el diálogo, que cuando en un país se estaba solicitando diálogo constantemente, algo estaba fallando. Sin embargo, ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿falló también el liderazgo por parte de la oposición? Y ha sido una pregunta que he reiterado durante toda esta semana particularmente, al no exigir que se cumpliera la Constitución y realizar las elecciones de gobernadores que estaban en la Constitución y que debieron realizarse en este mes de diciembre. Evidentemente que se exigió, y hubo incluso el compromiso en un momento de hacerla, solo que el gobierno no cumplió. Ahora, sobre el diálogo, la responsabilidad, un dirigente, un líder, un estadista que es responsable con su país, no puede tener ningún problema en sentarse y conversar. Si volvemos al ejemplo del partido de fútbol, donde las tribunas están alteradas, donde hay una situación prácticamente de caos que se puede generar, la responsabilidad es pedir tiempo, parar el partido y sentarse. ¿Por qué no hacerlo? El diálogo, entre otras cosas, trajo la consecuencia positiva de mostrarle al mundo cuál es la verdadera cara del gobierno, que no lo tenía. La comunidad internacional, que en su momento exigió el diálogo y vio en el diálogo la posibilidad de una salida civilizada a la crisis, se dio cuenta quién es el gobierno. Figuras de la relevancia del padre Sosa reconocía ayer la necesidad del diálogo. Decía que el diálogo no puede ser tampoco para complacer los intereses de las partes, que el diálogo tiene que ser para complacer el interés general y supremo del país, el bien común. Un líder responsable tiene que sentarse tantas veces sea necesario en la persecución de ese bien común, de manera que el diálogo en sí mismo no es negativo. No podemos nosotros etiquetar, ahora el diálogo es malo porque no se alcanzaron los objetivos. El diálogo era necesario hacerlo. Es un escenario de lucha donde hay que participar activamente. En este contexto,
¿Cree el concejal Juan Carlos Vidal, además como dirigente de Primero Justicia, que es necesario replantear la MUT, como Sí, se ha por dicho en supuesto, reiteradas oportunidades? Se ha dicho y hay acuerdo en ello. Nosotros en el 2017 seguramente la Unidad Democrática le va a ofrecer al país una MUT relanzada, adaptada a los nuevos ¿Eso significa tiempos. sacar a Chubo Torrealba como cabeza de la MUT? Es que yo creo que el problema no es un nombre necesariamente. De paso debo decirte que en mi criterio personal, y creo que es compartido por la organización política, al menos por la mayoría de mi organización política, Chubo ha hecho un gran trabajo dentro de la Unidad Democrática. No podemos nosotros fusilar a la gente porque los resultados no se den. Nosotros tuvimos 11 jugadores, Stenif, echando el resto, dejando el alma, dejando el aliento en un campo de fútbol para buscar el referendo revocatorio, para lograr el referendo revocatorio. El otro equipo con sus trampas, con su ventajismo, no permitió que llegara ese gol. No puede haber ahora entonces la búsqueda de un culpable y echar el equipo al piso. Viene un tiempo, vienen 15 minutos de descanso y en esos 15 minutos hay que reunirse como pasa en cualquier equipo de fútbol, hay que reunirse en los camerinos y hay que replantearse la estrategia. Sí, Hay que ver en qué se falló, hay que ver si hay que sustituir a algún jugador, hay que hacer modificaciones estratégicas, eso es válido. Pero lo que nosotros no podemos permitir es en convertirnos de alguna manera en ser los fusiladores de nuestra propia gente que ha venido haciendo el esfuerzo. No podemos nosotros, porque las cosas no se den, ahora Capriles es malo, o porque no se alcanzó un determinado objetivo en la Asamblea Nacional, pues ahora los diputados de la Asamblea Nacional son malos. ¿Qué se le dice a la gente, concejal, que no puede esperar? Porque mientras se pone de acuerdo la dirigencia de la MUT, mientras el gobierno nacional dice una cosa, es la gente la que está pasando calamidades y que definitivamente no tiene periodo de vacaciones, ni tiene 15 minutos de tiempo entre el juego. No podemos esperar, pero ninguno. Mira, hablábamos fuera del aire, yo soy padre de 3 hijos, me tocó salir ayer a cumplir con la Carta del Niño Jesús. El panorama era desolador. En la ciudad de Caracas recorrí varias jugueterías tratando de conseguir al Niño Jesús y las jugueterías no tenían juguetes, estaban vacías. Y quienes tenían 2 o 3 juguetes no tenían clientes para comprarlos. Y los 2 o 3 clientes que estaban escasos en las jugueterías no podían comprar el juguete. Un sueldo mínimo está en 27.000 bolívares. Una Barbie de esas que conocimos nosotros siendo niños, la rubia esa universal, vale 50, 60, 80.000 bolívares. ¿Cómo un padre de familia le compra un juguete si tiene más de un hijo? No puede comprar un juguete. Hay un estudio de More Consulting que recomiendo leer, que salió el 21 de diciembre, que dice que el 68% de los venezolanos a esta fecha no ha podido comprar todavía o no ha podido adquirir el Niño Jesús. Esa es una realidad que está ahí, la gente está desesperada, pero tiene la mayor responsabilidad de entender y de reflexionar sobre esto el gobierno nacional, que es el que ha parado el partido, que es el que no permite que se juegue limpio. La salida del país son las elecciones. Tú hablabas hace un rato de las elecciones de gobernadores y tuviste ayer como invitada a la rectora Sobeya Mejías. Ella decía algo muy importante: si el CNE hubiera cumplido con su rol de llamar a las elecciones de gobernadores, hoy el Estado Bolívar no tuviera probablemente al gobernador que está, si no tuviera un liderazgo distinto, legitimado en unas elecciones, y quizás eso hubiera servido como contención para que no ocurrieran los hechos que ocurrieron en Ciudad Bolívar. De manera que nuestro llamado es un llamado muy respetuoso, pero muy contundente al gobierno nacional. Ellos tienen que ver lo que están generando. En el campo de juego hay una estrategia. Las tribunas están pensando otra cosa. No permitamos nosotros, y estamos en época de Navidad, estamos en época de reflexión, no permitamos nosotros que en enero bajen las tribunas y se genere una situación indeseable para todos en la cancha. Las tribunas están abarrotadas de gente desesperada, como tú bien lo dices, gente que quizás está haciendo una pausa porque estamos en días navideños, pero no son unas navidades felices. La gente no está feliz en la calle. La gente está destinando su poco dinero para lo básico de la cena navideña. Tú no ves a la gente comprando regalos, tú no ves a la gente comprando estrenos. Ojalá eso llame a la reflexión. Ojalá las palabras ayer del padre Sosa llamen a la reflexión del gobierno nacional. Ojalá la comunidad internacional, el Parlamento Europeo se manifestó ayer, un grupo de senadores de México también lo hizo. Ojalá sea una reflexión y no tengamos en enero, cuando se reanude el segundo tiempo,
de este partido que se llama Venezuela, donde nos estamos jugando todos la vida y el futuro, tengamos un segundo tiempo a nivel nacional como el que acaba de darse en Ciudad Bolívar. Concejal, hay participación de la gente a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Sonia E. Lozada le dice lo siguiente: en el comunicado de la mesa de diálogo no aparecía la exigencia de la oposición para la realización de elecciones regionales. Hubo una decisión del CNE previa de postergar las elecciones para mediados del 2017 y la unidad consideró que si la postergación de las elecciones regionales podía darse en sustitución o en sustitución de ellos, llamar unas elecciones presidenciales o el referendo, era perfectamente factible. De manera que las elecciones regionales para el primer semestre del 2017 fueron de alguna manera bien vistas si eso servía para que el CNE se dedicara a organizar el referendo revocatorio. Bueno, las garantías cuando negocias con gente o cuando te sientas a conversar con gente como la que tenemos son pocas, pero en todo caso la necesidad o la obligación de un demócrata es sentarse. Nunca va a estar de más sentarse y conversar y escucharse. Pero se sentó la MUD con ingenuidad. Yo no creo que haya sido con ingenuidad. La MUD está lleno de políticos experimentados. Sencillamente era un paso que había que dar. No olvidemos que fue el propio Vaticano, que fue el propio Papa Francisco el que llamó a la necesidad del diálogo en Venezuela. No olvidemos que detrás del diálogo, más que la voluntad de las partes, está la comunidad internacional que nos observa, está la UNASUR, están los países amigos, está probablemente la institución de mayor prestigio a nivel internacional, como es nada más y nada menos el Vaticano y la figura del Papa Francisco. El diálogo tenía que darse y el diálogo fue un escenario dentro de la lucha. Y el diálogo necesariamente puede ser la salida en cualquier momento cuando se plantee dentro de la estrategia política la necesidad de hacerlo. No podemos satanizarlo. Decía también el padre Sosa ayer, y es una interpretación que le di a sus palabras, que un país donde no se vea bien el diálogo, las cosas no andan bien. Nosotros no podemos satanizar el diálogo. El diálogo tiene que ser una salida de gente civilizada. Ahora, diálogo con calle, diálogo con presión, diálogo con las tribunas dispuestas a ejercer su protesta ciudadana. Un diálogo que concluya y es la voluntad y la intención de Primero Justicia y de la unidad en general, un diálogo que concluya en elecciones. La salida al país es electoral. Concejal, le voy a agradecer respuestas lo más precisas que pueda para dar mayor participación. Por acá Luis Hernández le dice: ¿por qué sigue el racionamiento del servicio de agua en el municipio Sucre y en otros municipios ya no sigue? Le agradezco la pregunta al vecino. El municipio Sucre está padeciendo problemas con las presiones que envía Hidrocapital. Nuestras presiones las envía Hidrocapital desde la sala de bombeo de La Guairita en Macaracuay, y si ellos no envían las presiones necesarias, pues el agua no sube a las zonas geográficamente altas del municipio. Le pregunta por acá también en materia ya de gestión. Fran Suárez le dice: ¿la recuperación del desconocido por muchos túnel de Petare puede ayudar? Del túnel de Petare conocemos al vecino Fran Suárez, tiene proyectos muy interesantes desde el punto de vista urbano para Petare. Del túnel de Petare, además del corredor Caurimares, que es la quebrada que comunica la Urbina con la Francisco de Miranda a la altura de la redoma de Petare. Hay planes interesantísimos en materia de mejoramiento urbano y de modernización, pero todo eso pasa porque los municipios tengan las condiciones presupuestarias para poderlos llevar a cabo. Le pregunta Judy Rivero: brilla por su ausencia el alumbrado desde la estación del metro hasta la redoma de Petare. Así es, el tema del alumbrado público ya lo hablábamos en el bloque anterior, una tragedia en cualquier parte del país, producto de la nacionalización y de la centralización del alumbrado público en manos de Corpoelec. Concejal, tengo lamentablemente que despedir la entrevista, pero quisiera cerrar con su comentario hacia los venezolanos, sobre todo el año que viene, y también su opinión rápidamente sobre lo dicho por Diosdado Cabello, el diputado Diosdado Cabello, que no se va a instalar la Asamblea Nacional el 5 de enero, bueno, porque está en desacato. El diputado Cabello suele ser un poco hablador, yo diría bocón. La verdad es que él suele decir este tipo de cosas. Gracias a Dios, él no tiene la influencia que tenía antes en la Asamblea Nacional. Esta es una Asamblea Nacional muy distinta a la que él presidió. Esta es una Asamblea Nacional legitimada por más de 8 millones de venezolanos. El 5 de enero, con el favor de Dios, tendremos una Asamblea Nacional con nueva directiva, además, comprometida con las causas sociales del país. Hemos trabajado cercanos al diputado Julio Borges y uno de los proyectos que viene es la masificación de la propiedad privada a través de una ley de barrios. Vamos a tener, Dios mediante, una asamblea
muy en la calle, muy comprometida con las causas sociales del país, de manera que los deseos del diputado Cabello seguramente quedarán en eso, en deseos en su programa. El mensaje a los venezolanos, siempre un mensaje de optimismo, siempre un mensaje de esperanza. Tenemos unos días duros, no son las mejores Navidades, pero son unos días de reflexión para entender que el próximo año tenemos también un poco que ser más participativos. No todo podemos dejárselo a los políticos, no todo puede ser el Twitter y las redes sociales. Debe haber una sociedad más comprometida con las aspiraciones de cambio, y estos días de diciembre son días de reflexión para eso. No quería despedirme, Steny, tengo la obligación de hacerlo, para pedirle como concejal la liberación del concejal Carlos García en Guasdualito, en el Alto Apure, detenido, imputado injustamente por el gobierno nacional. Todo concejal de Primero Justicia, de la Unidad Democrática en general, pero sobre todo de Primero Justicia, usted nos va a ver es pintando canchas, usted nos va a ver es recuperando espacios públicos, usted nos va a ver es llevando juguetes a los hospitales con los niños. Nosotros somos fundamentalmente la base social de la acción del partido, no somos guarimberos, no somos terroristas, de manera que cambiemos el guión, señores del gobierno, pensemos en el país y tengamos la reflexión suficiente para que el año que viene haya juego limpio y tengamos elecciones, que es lo que queremos los demócratas. Muchísimas gracias. Estamos conversando con Juan Carlos Vidal, concejal del municipio Sucre, que nos acompañó acá en Primera Página.